Bienvenida a Nido Talks, un espacio en donde te vas a enterar de todo lo que tenga que ver con la maternidad y la crianza de tus hijos, desde la concepción hasta la infancia. Y como ningún niño viene con instrucciones, invito a los mejores especialistas para resolver tus dudas y ayudarte a ser la mejor versión en el papel más retador e importante de tu vida, el de ser mamá. Soy Michelle Asís y estoy feliz de acompañarte. Hola y bienvenidos a otro episodio de Nido Talks. Hoy tengo, ya sé que siempre les digo lo mismo, pero tengo una picudísima en el episodio de hoy. Aparte de que es lo máximo, picudísima en su tema, Gaby y yo fuimos socias muchísimos años. Ahorita, si quieren, les platicamos un poquito más de eso. Gaby es psicóloga clínica, es psicoanalista y tiene especialidad en muchísimos temas de crianza, de apego, de toda esta parte con los niños y principalmente trabaja mucho también con papás en esta parte como de crianza, de este tema importantísimo que es toda la parte de la regulación emocional en los propios padres, en los cuidadores, etcétera. Gaby y yo nos conocimos hace muchísimos años en un curso de apego. Fue como el primer curso donde yo tuve como el acercamiento a esta teoría que ahorita me parece increíble y que no la suelto por nada del mundo. Y nos volvimos socias. Tuvimos juntas una empresa que se llamaba Yacunay, atención a primera infancia, y tuvimos una fundación que es Primero la Infancia. Con los dos trabajamos muchísimo con madres, padres y cuidadores de niños a nivel como privado y a nivel como más como social, para darles mejores y mayores herramientas para que los papás puedan tener como una mejor relación con sus hijos, para que puedan ayudarlos a regular toda la parte como emocional, para que puedan tener una mejor relación y principalmente tengan como más, que se sientan como más empoderados como papás, ¿no? En esta tarea de crianza de sus hijos. Gaby, estoy rayada y feliz que estés aquí. ¿Cómo estás? Bien, Mitch. Muchas gracias. Para mí es Mitch. Sí, obvio. Muy contenta de estar contigo y que nos escuchen de un tema tan importante. La verdad es que yo creo que le tenemos que hacer mucha difusión al tema de regulación emocional. Ahí es donde muchas veces, y ahorita lo vamos a platicar, donde muchas veces nos atoramos como papás. Entonces estoy muy contenta y además qué padre escuchar lo que hicimos juntas, el momento que trabajamos y todo lo que logramos en su momento. Fue increíble. Yo también lo disfruté y disfruto mucho a Mitch. Ay, no, la verdad, nuestra sociedad fue lo máximo, Gaby. Te agradezco siempre que tengo la oportunidad, lo digo, que gracias a ti me impulsaste. ¿Te acuerdas que me daba muchísima pena hablar en público? Gaby fue la que, me vale, vas, te toca a ti. Yo, no, me voy a morir. Me decía, no, me vale, lo puedes lograr. Entonces, la verdad que muchísimo de lo que soy hoy en día te lo agradezco a ti, Gaby, que fuiste mi primera socia y como que me impulsaste muchísimo en mil cosas y de verdad que hicimos cosas espectaculares. Trabajamos en la cárcel, trabajamos con el DIF, trabajamos en colegios privados, trabajamos en colegios públicos, hicimos investigaciones, o sea, ¿no? Tenemos en nuestro currículum juntas un sinfín de cosas que hicimos bien padres, ¿no? Sí, y además nos sirvieron muchísimo a nivel personal, a nivel laboral, ¿no? Dejamos cosas bien padres. Ay, y aprendimos las dos mucho, sí. Ay, sí, la verdad sí. Y el tema que vamos a platicar hoy es un tema importantísimo, ¿no? El tema de la regulación emocional en los padres. Lo que nosotros todos queremos como papás o algo que estamos siempre, a lo que nos estamos dirigiendo es cómo ayudar a nuestros hijos a regularse emocionalmente, ¿no? A lograr esta autorregulación. Pero, ¿por qué es importante el tema de la regulación emocional en nosotros, madres, padres y cuidadores? Y eso es lo que vamos a platicar hoy. Entonces, Gaby, me fascinaría que empezáramos como desde cero. ¿Qué es la regulación emocional como tal? O sea, como que, ¿cuál es la descripción del tema? Ok. A ver, la regulación emocional es una función o una habilidad que tenemos para manejar las emociones. Esto quiere decir que es como los tanques de los buzos, que tienen una válvula en donde tú puedes ir modificando esta válvula para ver qué tanto oxígeno sale. Y es lo mismo con la regulación emocional. Si tú tienes bien desarrollada esta función, tú vas a poder lograr modificar o mantener la intensidad de la emoción, la frecuencia de la emoción, ¿no? Y el tiempo de la emoción. Entonces, esta función que tiene que ver con el manejo de las emociones, qué tan intensas, qué tan frecuentes y la duración de la emoción. Básicamente eso es la regulación emocional. Ok, entonces, ¿por qué crees que es importante que como papás, que como cuidadores tengamos esta habilidad? A ver,
Yo creo que hay que entender que esta es una función que va a operar y se necesita toda la vida. Desde que nacemos hasta que nos morimos, necesitamos de esta función, ¿sí? Nada más que esta función se va aprendiendo en los primeros años de vida, ¿ok? Y la función de la regulación emocional es tan importante, no nada más como padres, Mitch. Es una función muy importante como seres humanos, porque tiene que ver básicamente con salud mental. Entonces, cómo manejamos nuestras emociones tiene que ver con cómo disfrutamos la vida, cómo nos relacionamos con los otros, qué tanto disfrutamos de o no del trabajo. Entonces, aplica a las diferentes áreas, ¿sí? Entonces, es importantísima tenerla, practicarla, desarrollarla, mejorarla, ¿ok? Ahora, como papás, es muy importante porque en función de cómo manejemos nuestras emociones, nuestros hijos van a aprender y les vamos a ayudar a cómo manejen ellos sus emociones. Porque esta función se va desarrollando y se va aprendiendo con los papás. Esta no es una función que se aprende por sí mismos. Esta función se va aprendiendo en la relación, sobre todo con papá y mamá. Entonces, cómo papá y mamá manejen sus propias emociones y manejen las emociones del niño, es como el niño básicamente aprende a manejar sus propias emociones. Entonces, imagínense qué importante es que los papás tengamos esta capacidad de manejar nuestras propias emociones. No, eso está cañón. A ver, ¿qué nos pasa, por ejemplo, a nuestra generación, que venimos como de una crianza en donde nuestras emociones no tenían un espacio o no eran tan permitidas, en donde nuestras emociones eran restringidas, eran minimizadas, eran reprimidas, eran hasta no de nalgada y te la golpeaban para afuera, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué nos está pasando hoy en día a estas generaciones que venimos de esta crianza y queremos hacer las cosas diferentes o nos estamos topando con pared con esta parte emocional nuestra? Sí. Estás tocando un tema padrísimo e importantísimo. Te voy a decir por qué. Porque nosotros fuimos educados con el modelo, como tú dices, un modelo mucho más autoritario. Entonces, a nuestros papás no les importaba que nosotros reguláramos las emociones. Lo que nuestros papás, y voy a generalizar un poco, ¿no? Habrá quienes no, pues, pero en general como sociedad, lo que nuestros papás querían era que nosotros controláramos nuestras emociones y controláramos nuestra conducta. Entonces, no les importaba si estábamos tristes, si estábamos angustiados, no importaba. Lo único que importaba era que nos portáramos bien, que comiéramos bien, que estudiáramos bien y que tuviéramos resultados, ¿ok? Entonces, así crecimos nosotros y así aprendimos. Ahora, toda la nueva investigación de las neurociencias en los últimos años para acá está demostrado que la salud mental, el desarrollo socioemocional de los adultos y de los niños y de los adolescentes tiene que ver con el manejo emocional y tiene que ver cómo papá y mamá regulan sus emociones, que es lo que estábamos platicando. Entonces, hoy en día, todos los papás o muchos de nosotros estamos sumamente preocupados por querer hacer las cosas distintas. Sabemos que tenemos que meternos a todo el tema de las emociones con nuestros hijos, pero ¿qué creen? Ahí nos topamos con pared, porque queremos ser más afectivos, queremos ayudarlos, pero ¿qué creen? No sabemos cómo, porque nadie nos enseñó. Entonces nada más nos frustramos más. Sabemos que la nalgada hoy en día nada más nos lleva a más frustración, nos lleva a romper el vínculo, no nos lleva a los resultados que esperamos, pero no sabemos cómo hacerlo. Entonces, también como papás, por eso es importante este tema, tenemos que entrenarnos, tenemos que reflexionar más, tenemos que escuchar toda esta nueva información para saber qué hacemos, porque no sabemos cómo hacerlo, Michi. Yo creo que esto es bien importante, reconocerlo y no pasa nada, ¿no? Reconocer que no sabemos qué hacer con nuestras emociones. Entonces, por eso es importante el tema y eso nos está pasando. Queremos hacerlo diferente y no sabemos cómo. No, y aparte, ¿qué pasa? O sea, ok, no le voy a dar nalgada a mi hijo, entonces voy a tratar de ser paciente, de repente va a llegar un punto en donde voy a explotar, le voy a gritar y entra toda una culpabilidad. Entonces, otra vez Exacto. Quiero hacerlo diferente, pero entonces, ¿cómo le hago? Pero entonces nos empezamos a meter como en una bola de nieve, en donde, ¿cómo salgo de ahí? ¿No? Digo, ahorita vamos a platicarlo en un ratito con el episodio, pero sí, es importantísimo, papás, que nos están escuchando, no digan como, pero es que yo soy malísima con mis emociones. Todos estamos en lo mismo, ¿no? Digo, generalizando igual, la mayoría de la crianza y de la educación que recibimos nosotros fue, como dice Gaby, basada en
lo más importante es que los niños obedezcan, lo más importante es que los niños den resultados, lo más importante es que los niños se porten bien, una cosa como más conductual. Entonces, cuando le tratamos de meter la parte emocional, y imagínate nosotros mamás que nos cuesta trabajo, a los pobres hombres les cuesta peor. Ellos sí no los dejaron ni de chiste sentir ni tantita tristeza, porque ni de chiste y ni llorar, ni expresar estas emociones. Sí, entonces también es importante saber que tenemos que dejar a un lado un poquito las creencias con las que venimos nosotros criando o con las que fuimos criados y meternos más a todo el tema de la seguridad emocional, de las emociones, tanto de los niños como de nosotros. Estamos acostumbrados a conectarnos con ellos desde su conducta, porque así nos enseñaron, ¿no? Entonces, ¿qué hace bien mi hijo? ¿Cómo se porta? ¿Que coma bien? Todo eso, porque así lo sabemos hacer. Pero no estamos acostumbrados a conectarnos en el ¿cómo estuvo mi hijo hoy? ¿Estuvo contento? ¿Estuvo enojado? ¿Estuvo triste? ¿No? Entonces nos conectamos todo el tiempo con la conducta. Y la conexión se da en la emoción, con mis emociones y sus emociones. Y ahí es donde entramos a un nivel de conexión emocional que es bien importante, pero tenemos que aprenderlo a hacer y tenemos que entrenarnos, no pasa nada. Afortunadamente hoy hay demasiada investigación, cursos, talleres que nos pueden ayudar a irnos formando y entrenando en esto. 100%. Porque no sabemos qué hacer con nuestras emociones, ¿no? O sea, no estás... Muchas veces ni siquiera las reconocemos. Está cañón, sí, ni siquiera sabes qué es, ¿no? Puedes estar peleándote todo el día en el tráfico, con las personas a tu alrededor y de verdad lo que estás sintiendo es tristeza. Hay veces hasta confundimos lo que estamos sintiendo. No, sí. Sí, y ahorita vamos a platicar qué hacer en esos momentos, pero sí, así es. A ver, dime una cosa, en tu experiencia, ¿qué has visto que le cuesta más trabajo a los papás sobre la regulación? ¿Qué emoción les cuesta? Ajá. No, a ver, esto es bien padre, porque generalmente llegan a buscar ayuda, ¿no? Como diciendo, es que yo no sé qué hacer con el berrinche de mi hijo, porque cada que hace un berrinche, entonces se pone así y yo no lo puedo controlar y entonces le dura no sé qué. Entonces, todo el motivo por el que llegan tiene que ver con el berrinche del niño. Y cuando empezamos a averiguar qué le pasa al niño, qué se lo detona, por qué se le detonó, todo lo que está sintiendo, cuando nos empezamos a meter como al mundo emocional del niño, los papás se empiezan a dar cuenta que tratan de manejar el berrinche del niño o de la desregulación del niño desde un estado de ellos desregulado también. Entonces, como que empezamos a dejar de ver al niño para que empiecen a verse ellos. Entonces, llegan, la primera instancia es, ¿qué hago con el berrinche del niño? Es un berrinchudo, no para de hacer esto, pega, muerde, ¿no? Y cuando nos damos cuenta, mucho de eso puede ser originado justamente por un tema de desregulación emocional de los papás. Porque ayudar a contener al niño y a regular al niño implica calma en el adulto. Uy, y eso es lo más cañón, ¿no? Y eso es lo más cañón. Y exactamente, y eso es lo más cañón. Entonces, con tu pregunta de qué les cuesta más, pues empieza con el niño y luego terminamos con ellos. Entonces, ¿qué les cuesta? Manejar el berrinche del niño o la desregulación del niño, la necesidad del niño, es mucho más fácil para los papás que cuando nos empezamos a meter en la autorregulación de ellos. Ahí es donde dice, chin, yo ya llevo muchos años estando así, a mí sí me detona, yo estoy irritable, yo estoy ansiosa, yo no sé qué hacer, yo lo que necesito es que calmes al niño. Entonces ahí nos topamos con pared, ¿no? Sí, o sea, como que es más fácil culpar, y lo digo entre comillas porque no se trata de culpar, pero es más fácil llegar con un problema de, por favor, mi hijo me está sacando de mis casillas y está haciendo muchísimo berrinche, que decir, a ver, ¿cuál fue mi papel o qué influyo yo en el comportamiento diario de mi hijo? Ajá. Porque para que un berrinche o un estado emocional del niño logre regularlo, o se logre regular por parte del niño, necesita o sí la calma del adulto. Eso está cañón. Entonces, un papá desregulado no va a regular a un niño. Lo va a empeorar. Olvídense, lo va a estresar más. Ajá. Y entonces, en lugar de que nos tome 10 minutos ayudar al niño a que se calme, nos toma 45 minutos todo esto. Entonces, pues porque ya lo amenazo y ya empiezo con condiciones y ya empiezo con castigos y etcétera, etcétera, ¿no? Sí, se empieza a hacer esta bola de nieve de la que estamos hablando, que acaban el estresado, tú peor, tú hiciste algo que después te arrepientes, una culpabilidad terrible, después no le diste en la torre un poco a la conexión, entonces el niño se siente, y acaba siendo un desastre que todos los papás están como, por favor ayúdame, no sé qué hacer.
Exactamente, y eso es lo que pasa. Ok. Pero eso ayuda mucho porque entonces empezamos a ver qué le toca al niño y qué le toca al papá. Porque en la dinámica, ¿no? En esta dinámica desorganizada y de estrés, pues entra el niño, más la del adulto, más los límites, más la disciplina, y se hace algo enorme. Entonces también ir colocando donde toca cada cosa para poder ayudar a los papás que tengan mucha más claridad en el manejo, porque entonces condicionan, castigan, se ponen mucho más indiferentes, los papás ponen más barreras, se ponen más fríos. Entonces todas las estrategias que aplican los papás, los niños empiezan a angustiar más y empiezan a desbordarse más los niños. No, y los papás empiezan... Y entonces Perdón. Ya tú y yo vamos a estar hablando ahora. No, pero también lo que les pasa mucho a los papás es que se dan cuenta que probablemente estas amenazas, estas nalgadas, estos gritos, estos castigos funcionan una vez, pero después se dan cuenta que dejan de funcionar. Entonces los papás se frustran. Exacto. Y empiezan a buscar más estrategias que no funcionan, entonces no logran regular. Exacto, o sea, todo el tema de la disciplina como tal funciona, y también lo pongo como entre comillas, a corto plazo. Yo amenazo a mi hijo que deje de hacer eso y a lo mejor el niño lo deja de hacer. Pero eso no es regulación emocional ni desarrollo socioemocional. O sea, de lo que estamos hablando es para que funcione a largo plazo en la autoestima y la seguridad del niño. Entonces, todas esas estrategias y amenazas funcionan, entre comillas, a corto plazo, pero no en el desarrollo socioemocional de los niños. Claro, y después utilizarlas mucho puede acabar dándole un poquito en la torre a toda la parte del vínculo emocional, ¿no? Sí, exactamente, porque el niño lo que busca, al hablar de regulación emocional, lo que busca es tener confianza en el adulto, de que el adulto es el que puede calmar al niño. Yo, adulto, puedo entender lo que te pasa, puedo escuchar lo que te pasa y te puedo ayudar a que te sientas más tranquilo. Esa es la regulación emocional. Oye, me encanta. Entonces se trata de entender al niño, explicarle qué le pasa y darle estrategias de qué hacer con lo que le pasa. Eso es regulación emocional, no quitarle el enojo. Claro. Oye, dime una cosa, ¿verdad que todos los papás tienen esta capacidad trabajada de poder regularse y poder regular a su hijo? Sí, lo que pasa es que si todos la tenemos, el chiste es cómo la tenemos y en función, si funciona o no funciona. ¿No? Porque muchas veces por tratar, por ejemplo, mi hijo está estresado y por tratar de calmarlo, y yo me estoy estresando, grito más. Pero entonces estoy gritando no nada más para tratar de calmarlo. Al gritar, yo me desahogo. Entonces estoy tratando de regularme a mí y dejo de ver al niño. Mis gritos, mis amenazas tienen que ver con mis estrategias de autorregulación emocional que me están fallando, porque yo necesito estar en calma. Está cañón. Oye, a ver, quiero que platiquemos un poquito de todo. ¿Qué dice las neurociencias sobre esta parte de la regulación emocional? ¿Por qué los niños de recién nacidos o muy chiquitos no se saben regular ellos solitos? A ver, primero empezamos a entender que este es un proceso como parte del desarrollo, ¿ok? De los 0 a los 2 años de edad, los niños todavía no tienen el desarrollo cerebral ni la madurez cerebral para poder regular todo lo que están sintiendo. Y no hablo necesariamente de emociones porque todavía no hay una discriminación de lo que van sintiendo. ¿Ok? Entonces, ellos tienen un malestar fisiológico y no saben qué hacer con ese malestar fisiológico. Antes de los 2 años necesitan o sí de un adulto que los ayude a regular ese malestar. ¿Ok? Ellos no pueden hacerlo por sí mismos, por lo que estamos diciendo, el desarrollo cerebral. De los 2 a los 5, 6 años de edad es cuando se forma todas estas conexiones cerebrales y neurológicas que tienen que ver con la regulación emocional. Y estas se forman siempre a través de un vínculo afectivo importante, un vínculo de apego, que ese será otro tema, ¿ok? Entonces, la función de estos vínculos, que principalmente son papá y mamá, la función de ellos es ayudarles a que manejen ese malestar. ¿Cómo? Como estamos diciendo, yo entiendo que te estás sintiendo así, lo que estás sintiendo es enojo, y qué puedes hacer con ese enojo, ¿ok? Ahora, el niño de los 2 a los 5 o 6 años de edad también tiene estas conexiones neurológicas listas para conectar y para hacer sinapsis con otras neuronas y con otras conexiones. Entonces, la forma en la que papá y mamá
regulan las emociones de los niños a esta edad es importantísimo, porque esas conexiones se están dando en esos momentos de estrés y de frustración y de berrinche de los niños. Entonces, quedan guardadas, por así decirlo, en el sistema nervioso de los niños, que luego son adolescentes y luego somos adultos, ¿ok? Y ahí es cuando los niños empiezan a tener algunas estrategias para autorregularse. Empiezan a decir, bueno, cada que yo me siento así, hago esto, ¿ok? Y empiezan a echar a andar sus propias estrategias de autorregulación emocional. Pero no quiere decir que ya las tengan las estrategias de autorregulación emocional. Siguen necesitando a papá y a mamá que les explique lo que ellos están sintiendo. Después de... Aproximadamente perdón. ¿A los cuántos años ya logramos tener esta capacidad? Híjole, es una buena pregunta porque tiene que ver con la madurez. Muchas veces ni siquiera aprendimos. Tenemos nuestras estrategias de autorregulación más definidas después de los 7 añitos. Okay. Que funcionen o no funcionen es otra cosa, porque como adultos las tenemos, pero pueden no funcionar. Entonces, pues, ¿a qué le decimos autorregulación emocional? Puede ser buenas estrategias o malas estrategias. Pero después de los 7 añitos ya quedan más definidas las estrategias que cada niño va teniendo para poder manejar sus propias emociones. Obviamente lo que estamos esperando es estrategias asertivas, estrategias positivas, que no usen, por ejemplo, la violencia contra ellos o contra los demás o contra las cosas. Exacto. Ese es un factor bien importante. O sea, lo que nos va a decir si están funcionando o no funcionan las estrategias es que los niños se sientan después de estos episodios en calma, que regresen a la calma, que regresen a sentirse seguros. Por ejemplo, muchas veces los niños no pueden dormir solos. Entonces entra papá y mamá para tratar de dormirlos y los amenazan. O se va papá y mamá y los dejan solos. Entonces los niños, pues por miedo o por demasiado llanto, parece que se calman, ¿sí? Pero más bien, justamente es este control de conducta, pero no esta calma emocional. Okay. Entonces, nuestra referencia tiene que ser, ¿el niño se calmó o se estresa más con lo que yo estoy haciendo o le estoy diciendo? Ok. Ese es un dato bien importante. Si yo lo que haga o le diga lo estresa más, no es una buena estrategia de crianza. Ok. Tengo que ayudarlo a que se sienta más tranquilo. Está muy cañón. A ver, ¿qué estrategias podemos ver hoy en día con, no sé, me imagino que adolescentes y adultos que son malas estrategias que adoptamos de regulación emocional? A ver, yo creo que vale la pena que les comparto un nuevo modelo, un modelo que a mí me hace mucho sentido para poder explicar todo esto. Es un modelo de un autor que se llama Bruce Perry, que se llama las 3 R's. Y es como un triángulo en donde tiene una secuencia para lograr esta regulación, ¿ok? Entonces, vamos a pensar un triángulo, ¿no? Con la punta hacia abajo. En donde la primera parte del triángulo, por eso se llama las 3 R, se llama regulación. La segunda R se llama relación y la tercera se llama razón. Si nosotros, no importa si son niños o somos adultos, entendemos este proceso neurológico y neurofisiológico, podemos lograr esto que estamos platicando, Mitch. Okay. Y ahí les va. Entonces, la primera R, que es la de hasta abajo, se llama la regulación. Cuando hablamos de regulación, no nada más vamos a hablar de regulación emocional. Porque si yo hablo de regulación emocional, quiere decir qué hago con mi enojo. Pero cuando yo estoy enojada, mi cuerpo y mi sistema también está alterado. Entonces, todo mi cuerpo está alterado y está estresado, ¿sí? O está ansioso, o está listo para pelear, o está a la defensiva. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es calmar mi sistema, calmar mi cuerpo. Yo no voy a poder pasar a la segunda R, que es la relación, si no calmo mi cuerpo. Y esto es importantísimo para los papás que lo entendamos. ¿Qué quiere decir? Primero, necesito calmar mi estado alterado para poder ayudar al niño a que calme su estado también alterado. No hay una conexión, no nos podemos conectar. Yo no me puedo conectar con él, ni él se puede conectar conmigo cuando nuestro cuerpo y nuestro sistema está alterado. Entonces, cuando lo entendemos es padrísimo. ¿Por qué? Porque yo quiero conectar con el niño, o quiero que entre en razón, o yo quiero que reflexione, que sea empático, pero su cuerpo no está listo. ¿Ok? Entonces, lo primero es calmar al cuerpo.
¿Qué quiere decir calmar el cuerpo? Aquí podemos platicar un poquito de ciertas estrategias, si no te importa, de una vez como para irlas integrando. Ok, entonces, calmar al cuerpo. Lo primero que tenemos que hacer para calmar el cuerpo, y esto yo sé que está medio choteado, pero creo que es bien importante entenderlo, tiene que ver con la respiración. A ver, los adultos, si nosotros monitoreamos nuestra frecuencia de respiración, es muy acelerada. Si estamos con esta frecuencia acelerada, le estamos dando la información a nuestro cerebro de que estamos en peligro. Entonces, yo estoy acelerada, mi cuerpo empieza a reaccionar, estamos en peligro, entonces yo empiezo a estar a la defensiva, lista para la guerra, lista para el ataque, porque mi cuerpo me lo está diciendo. Entonces yo ya nada más llego y condiciono, yo ya nada más llego y castigo. ¿Por qué? Porque yo lo que necesito es guerra. ¿Ok? Entonces, la respiración nos lleva a una frecuencia cardíaca también en calma. Si mi ritmo cardíaco es acelerado, mi visión del mundo, mi visión de las relaciones es desde la frustración, porque estoy acelerada. Si mi ritmo cardíaco y mi frecuencia respiratoria es en ritmo, estoy más hacia la conexión, hacia la gratitud, hacia poder ver al otro, hacia poderme ver a mí mismo. Entonces es importantísimo que como adultos hagamos lo que tengamos que hacer para poder mantener nuestro cuerpo regulado. Nuestro cuerpo, Mitch. Y esto creo que sí vale la pena como diferenciarlo un poquito de la regulación emocional. Okay. Porque entonces nos enojamos y entonces tengo que manejar mi enojo. Tengo que bajarle a estar enojada. Y por tratar de bajarle a mi enojo, me estreso más. Entonces aquí vámonos a lo neurológico, neurobiológico. Antes de entender mi enojo, tengo que calmar a mi cuerpo. No voy a poder entender nada de mis emociones si no calme mi cuerpo. Entonces, por ejemplo, la respiración es básica para poder bajarle a esta frecuencia cardíaca. Y cuando yo tengo esta frecuencia cardíaca y mi sistema está en calma, me voy a la segunda R, que es la conexión. Que la conexión implica tener la capacidad de ver al otro, de escuchar al otro, de entender al otro y que el otro también pueda verme, escucharnos y entrar en la misma sintonía. Si no hay una frecuencia neurobiológica primero, no hay una regulación de nuestro sistema primero, no vamos a poder conectarnos. Está cañón. Entonces, antes que conectar, hay que calmarnos. Está cañón, está cañón. Y me imagino está que sí. este triángulo de las 3 R's también es para el adulto. Yo no puedo entrar en razón si sigo demasiado alterado emocionalmente o físicamente. No, totalmente. Lo estoy hablando desde el adulto. Para poder entender al niño. Okay. Sí. O sea, apliquen el niño, pero lo estoy explicando desde nosotros para que podamos entender al niño. O sea, si lo pensamos en términos del niño, el niño hace un berrinche, está estresado y yo quiero luego que pida perdón, que así no se le pega al hermano, que sea empático. ¿Y qué me pasa? Que lo estreso más, porque el niño no puede razonar. Si su cuerpo está alterado, no va a poder ni conectarse ni entender nada. Hasta que no logre la calma del cuerpo, por así decirlo, que logre calmarse, va a poder entender lo que sigue. Y nosotros nos vamos luego a querer educarlo. 100%. Sí. Claro que se estresan más. Como que la educación pasada estaba solo enfocada como en la razón. Y no el vete al tiempo fuera a pensar qué hiciste. No tengo idea. Exactamente. Entonces, primero, calmo mi cuerpo para poder calmar el de él. Ok, entonces dime una cosa. Después de la relación, conexión, ¿cómo le hacemos para entrar en esta parte de la razón? La razón tiene que ver con ya la capacidad de reflexionar, de entender, del aprendizaje, todo lo que tiene que ver con la corteza prefrontal. O sea, la corteza prefrontal deja de funcionar cuando estamos desregulados, porque está la amígdala a todo lo que da. Entonces, si calmamos nuestro cuerpo, calmamos nuestra amígdala y entonces la corteza prefrontal funciona. Entonces, ¿qué quiere decir? Entonces, ahora sí, tomo perspectiva, tomo buenas decisiones, reflexiono, soy empática, vamos a entender, ahora sí aquí puedo educar. Mira, cada vez que hagas esto, pasa esto. Si le pegas, él siente esto. O aquí no se vale destruir, no se vale romper, ¿por qué? Y entonces damos toda la explicación. Pero no damos toda la explicación cuando no estamos ni siquiera regulados, ni él ni nosotros. Está cañón. Al final viene todo lo que es esto que estamos hablando, que es la educación y la razón. Sí se va a dar, porque los papás tienen mucho miedo
de que si logramos calmar al niño, después ya no lo vamos a poder educar. Por supuesto que sí lo vamos a poder educar, por supuesto que el niño va a aprender, no es que sea una u otra, nada más que tiene una secuencia en la que tenemos que ir entrando adultos y niños para que podamos hacerlo bien y para poder como sentirnos seguros en la relación. Está cañón. Porque si no, nada más nos estresamos, cruzamos los cables todos. Oye, y algo también que me ha pasado, que me han dicho los papás, es que ya pasó el berrinche, te hizo hacer una vergüenza terrible, no hizo todo lo peor que te puedes imaginar, y después los papás dicen, ya, mejor ni se lo recuerdo, ya voy a fingir que no pasó nada. Entonces ya no lo retoman, ya no lo reflexionan después, entonces piensan que ya sí va a desaparecer de sus cerebros y ya nunca les enseñan a los niños. Sí, y es justamente lo contrario. Después viene la oportunidad de poderle decir al niño y explicarle al niño qué pasó, cómo se sintió, a la próxima vez lo que puede hacer es eso, y ahí le damos estrategias de regulación emocional. O sea, las estrategias de regulación emocional no se dan en el momento del estrés, se dan justo posteriores, que tiene que ver con esto que estás diciendo que es la razón. Después juntos razonamos, entendemos qué pasó, le doy alternativas, le explico para la próxima vez, quizá te pueda servir esto, o vamos a intentar juntos esto, ¿no? Pero lo que pasa es que el estrés del niño detona estrés en los papás, ¿no? Y eso es típico. Entonces ya no saben ni qué hacer el niño, ni qué hacer el papá con este estrés. Entonces, y eso está pasando mucho en las generaciones de hoy. Los papás tienen tanto miedo al estrés de los niños que les dan todo lo que sea necesario con tal de que los niños no se estresen. Y no se trata de darles más estrés. De lo que se trata es ayudarlo a que sepa qué hacer con el estrés, no es evitar el estrés. Y los papás de hoy evitan el estrés. Sí. Entonces los niños no tienen capacidad de manejar la frustración. La frustración es parte de la vida. Todos tenemos que tener momentos de frustración. El chiste es acompañarlos, que esa es la dificultad de los adultos, acompañarlos y ayudarlos a que sepan qué hacer en momentos de estrés. No evitar el estrés, pero tampoco darles más estrés. Sí, o sea, como que, porque después pasa eso también, ¿no? Que acabamos dándoles más estrés. No, esto me parece como muy importante que lo mencionas, porque sí nos estamos topando con papás que, no, es que, ¿sabes qué? Cada vez que le pongo un límite me hace un berrinche, entonces ya mejor le doy lo que él quiere. O con papás que, pero quiero que mi hijo me quiera, o quiero que mi hijo me tenga confianza, o no quiero que mi hijo me tenga, respeto y como miedo, entonces mejor ya no le... Entonces son estos papás súper sobreprotectores que le quitan a los niños las frustraciones diarias que después le dan en la torre, porque pues ¿cómo pueden causar tolerancia en la frustración del niño? Pues si le quitan todo. Claro. Entonces los niños, pensando en lo que hablábamos al principio, los niños van a aprender que cuando están frustrados tienen que hacer cosas, tienen que comprar cosas, o necesitan cuestiones externas, comida, cigarro, consumo de sustancias, para quitarse la frustración. Y la frustración no se quita, se acompaña y se maneja la frustración, pero la frustración no se quita. Entonces, hoy, por ejemplo, los adultos lo que hacemos es, me quiero quitar esta frustración con lo que sea, o este estrés con lo que sea. No sabemos qué hacer con nuestro propio estrés. Entonces, tenemos que pensar que la frustración con los niños se acompaña. Yo acompaño al niño a transitar sus momentos de frustración, dándole herramientas y ayudándolo a que pueda pasar estos momentos de frustración en el vínculo, no solo. Sí. El niño por sí mismo no va a aprender, necesita el vínculo para que él pueda aprender a tener todo esto. ¿Qué pasa si como papá yo no logro quitarle estas frustraciones a los niños? ¿En qué se podrá convertir? No quiero, traumar a nadie ni mucho menos, pero en este niño, en qué adolescente o en qué adulto podrá ¿qué acciones va a tener cuando se enfrente en la vida algún estrés, alguna frustración? Se puede ir por diferentes lados, pero pensando que un adolescente está frustrado porque no está pudiendo entender o no está pudiendo entregar los trabajos en la universidad, ¿qué va a hacer? Deja la materia, o cambia de carrera, o cambia de una cosa a otra. ¿Por qué? Porque no sabe qué hacer con esa frustración. Entonces cambia de una cosa, cambia de relación, ¿no? Lo deja, lo abandona, justamente por evitar la frustración, porque nunca aprendió a hacerlo. Está cañón. Y digo, eso es en el menor de los casos. También pueden existir casos un poquitito más graves, no graves, pero un poco más severos, en donde los niños necesitan alcohol o necesitan de ansiedad y toda la frustración que están sintiendo como comida, y puede llegar a tener como algunos problemas como de adicciones, ¿no? Sí, totalmente. O sea,
las adicciones, el consumo de comida, de alcohol, de el cigarro, tiene que ver con manejo emocional. No sé qué hacer con lo que siento, como no sé qué hacer con lo que siento, hago algo para quitármelo. Está cañón. Oye, a ver, y es... Entonces lo trato de tapar, lo trato de quitar, lo trato de no ver, porque no sé qué hacer con lo que siento. Es más, ni siquiera reconozco que estoy sintiendo algo, solo siento un malestar y me quiero quitar el malestar. No sé si es enojo, no sé si es frustración. O sea, estamos casi en lo básico. Es un malestar, me quiero quitar ese malestar. Oye, pero a ver, ahorita me cayó un 20. A mí me pasa mucho que estoy viendo alguna película de miedo o de algo que va a pasar y agarro mi celular. O sea, me desconecto completamente de lo que estoy viendo y agarro mi celular y abro Instagram o abro el mail. O sea, como con tal de no estar viviendo esa ansiedad de la película de terror o lo que sea. Sí, o sea, todos transitamos por momentos de estrés y de calma a lo largo de nuestro día, ¿no? Entonces, hacemos cosas sin que nos demos cuenta para irnos regulando en el día a día. Pero yo estoy en grado 3 y a lo mejor me como una galleta. Y sube un poquito mi estrés 5 o 6 y agarro mi teléfono para desconectarme porque lo que estoy sintiendo no me gusta, entonces agarro mi teléfono. A lo mejor estoy en grado 8 y entonces estoy sumamente irritable y estoy gritando. Y a lo mejor estoy en grado 10 y consumo. Entonces, todo el día hacemos cosas, aunque no estemos tan conscientes, para irnos regulando. Lo importante es que esas estrategias de regulación no me pongan en riesgo ni a mí ni a la otra persona, para que sean adaptativas. Está cañón. Porque si yo estoy grado 10 y necesito consumir, pues me estoy destruyendo para regularme. 100% sí. Entonces esa estrategia no funciona. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer ahorita como adultos? O sea, no tenemos todas estas estrategias que no funcionan o tan adecuadamente como deberían de. ¿Qué hacemos? O sea, 100 años de terapia, psicoanálisis, ¿qué nos recomiendas? Bueno, yo creo que, o sea, la terapia funciona porque nos ayuda mucho a ir entendiendo lo que nos pasa y también muchas veces asociarlo con nuestra historia, porque nuestras estrategias de regulación emocional están ligadas a nuestra historia de cómo nos cuidaron, quién nos cuidó, qué hizo papá y mamá cuando yo me estresaba, cómo papá y mamá manejaban su estrés. O sea, nos lleva nuestra infancia directito. Pero yo creo también, Mitch, que si tenemos como consciente esto que le estaba yo platicando del triángulo, en el día a día nos puede funcionar mucho. O sea, desde yo me empiezo a dar cuenta que ya estoy en grado 3, en grado 5, en grado 7. ¿Qué hago para regresar a la calma? Porque si no yo me empiezo a dar cuerda, me empiezo a acelerar más y mi cuerpo se empieza a estresar más, empiezo a estar más a la defensiva, cuando en realidad yo sí empiezo a respirar, empiezo a hacer cosas que me ayuden a calmarme y no acelerarme. Somos tan adictos hoy en día a la adrenalina, al estrés, que hacemos cosas todo el tiempo que me lleva a una frecuencia alterada. Entonces, calma. Como adultos tenemos que llevarnos a una frecuencia que nos lleve a la calma. Y yo creo que la calma es algo de lo que ya no hablamos tanto, pero creo que es bien importante. O sea, ya no está en nuestro radar, ya no está en nuestro diccionario. Nuestros objetivos son cumplir con no sé qué, ser espectacular en no sé qué, hacer, convertirme en... Pero dentro de nuestros objetivos no está vivir en calma. Vivir en seguridad emocional. Ya no sabemos ni qué es eso los adultos. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste en calma? ¿Yo? No, bueno. No me eches de cabeza aquí en público. Tú, y se los pregunto a todos. No es algo que nos importe, está cañón. Y algo que está entonces valorado por las sociedades, entre más ocupado estés, entre más rápido vayas, es como bien, algo estás haciendo bien. No es sinónimo. Exacto. Pero a mayor estrés, peor capacidad de conectarme con los otros tengo. Entonces, no me voy a poder conectar si no estoy en calma, si no sé qué es la calma y la seguridad emocional. La conexión emocional se da en la calma. Está cañón. Porque si yo estoy acelerada, yo no puedo ver al otro. Yo nada más necesito seguirme y cumplir con lo mío. Yo no me detengo a ver al otro, a escuchar al otro, a entender al otro. Y como papás, eso tenemos que hacer si queremos cambiar las generaciones, si queremos hablar de desarrollo socioemocional.
pausa. O sea, estamos acostumbrados a decir, es que los niños de hoy tienen un problema de regulación emocional, no toleran la frustración, son niños conectados con el teléfono, y los niños, y los niños, y los niños. Pero ¿realmente hemos hablado de cómo estamos los adultos? Y los adultos estamos idénticos, no soltamos el teléfono, no tenemos habilidades de regulación emocional, no tenemos tolerancia a la frustración. ¿Y qué creen? Los adultos somos los que regulamos a los niños. Los niños son producto de cómo estamos los adultos. Está cañón. Entonces, desde la ansiedad, no vamos a poder conectar. Y los niños son como señal de Wi-Fi. Los niños van, conecto aquí, no conecto aquí porque el adulto no está disponible porque está acelerado o ansioso. Entonces busco conectar por otro lado. Si el adulto tampoco está disponible, busco otra conexión. Y el niño va a hacer A, B, C, D o Z con tal de sentirse conectado. Y los adultos no estamos disponibles para que los niños se conecten con nosotros. Me parece gravísimo, Mitch. Sí, está cañón. ¿Por qué? Porque estamos en una frecuencia acelerada. No puede ser. Sí, y yo creo que, fíjense, ustedes papás, ustedes pueden notar que el día que su hijo está más berrinchudo, el día que su hijo los está necesitando más, el día que su hijo está como más, ¿no? Más, con más mamitis, con más papitis, son días que ustedes están más desconectados, con más estrés, con más preocupaciones de la chamba, más ocupados, y no les están dando este momento y este tiempo de conexión. Totalmente. Y entonces nosotros nos desesperamos porque decimos, es que el niño necesita atención. No, el niño no necesita atención, el niño necesita conexión. Porque cuando se conecta con un adulto, el niño se siente seguro. Y su seguridad es lo más importante para el desarrollo de un niño. Ay, es que qué padre Van tema. a hacer todo lo posible, sí. Van a hacer todo lo posible los niños con tal de sentirse conectados. Si tienen que hacer Z, van a hacer Z con tal de sentirse conectados. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo o dejando de hacer los adultos para estar disponibles a la conexión de los niños? Porque lo que estamos haciendo no está funcionando a la conexión de los niños. Sí, qué fuerte. Estamos en otra frecuencia. Ok, entonces, Si no bajamos la frecuencia, por ejemplo, todo lo que implica hacer ejercicio, todo lo que implica hacer algo con nuestro cuerpo, nos lleva a una frecuencia y a un ritmo cardíaco más bajo. Y solo en estado de regulación fisiológica podemos conectar, ya sea pasamos al siguiente nivel, que es la conexión. Pero si no estamos regulados fisiológicamente, no podemos pasar a la conexión. yo creo, o mínimo yo, ya estoy sintiendo el estrés aumentar después de escuchar esto. Gaby, ¿qué nos recomiendas o qué estrategias y tips das para los papás para poder lograr esta ¿cómo se llama? Esta calma, esta regulación como fisiológica? O sea, si yo como papá me estoy cachando que no estoy conectando tanto con mis hijos, que estoy perdiendo mucho la paciencia, que mis hijos me están necesitando mucho y ellos tampoco están logrando esta regulación emocional, ¿qué estrategias específicas o tips les puedes dar a los papás que nos están escuchando? A ver, hay como dos líneas. Primero es como la preventiva. O sea, lo que hago yo para mantenerme en una frecuencia baja. ¿Qué quiere decir? Mantener mi cuerpo bien. O sea, bien hidratado, bien alimentado. Por ejemplo, el sueño, Mitch. O sea, es algo que los adultos no hablamos, pero tenemos muchos problemas de sueño los adultos. Entonces, no descansamos y al no descansar, estamos irritables al día siguiente. Entonces, ante el menor estímulo, reaccionamos los papás. Y tiene que ver con el sueño, no tiene que ver ni siquiera con las emociones. Tiene que ver con que nuestro sistema nervioso está activo por falta de sueño. Entonces, todo lo que implica sueño, alimentación, hidratación, ejercicio, respiración, todo lo que implica fisiológicamente mantenerme en una frecuencia baja es preventivo. ¿Ok? Ok. Ahora viene ya como el correctivo en el momento del berrinche. Yo estoy en calma, mi hijo hace algo y me detona a mí un estrés. En ese momento que me voy a 10. ¿Ok? Lo primero es reconocer que estoy en 10. Desde 10 no vale la pena ni educar, ni castigar, ni condicionar, ni decirle absolutamente nada, porque desde el 10 lo voy a convertir. Si estaba en 7, lo llevo a 10 también a él. ¿Ok? Entonces, me trato de calmar en ese momento para no decir nada, porque si digo me voy acelerando más, o hago un time out para mí como adulto. El time out no se les hace a los niños. El time out se hace a los adultos.
yo me alejo un poquito, le digo al niño, me estoy enojando mucho, me estoy sintiendo muy, y le ponen las palabras que ustedes quieran, me voy a ir tantito y dame 5 minutos porque necesito calmarme y regreso contigo. Entonces nos tomamos 5 o 10 minutitos, nos calmamos para no estar en esa frecuencia de 10 y regresamos con el niño. Y yo les aseguro que las estrategias y la educación es diferente cuando estamos en grado 10 que en grado 5 o 7. ¿Ok? Entonces, si estamos grado 10, hacer algo para nosotros calmarnos. Si es un time out fuera o en ese momento. Porque desde el 10 no hay que hacer nada. Es más, no haga nada. Sí, va a ser contraproducente. Porque detonamos más. Va a ser contraproducente. Y el niño se va a angustiar más. Y ya no vamos a ver si se angustió más porque no le dimos el dulce, por decir algo, o se angustió más porque condicionamos el vínculo. Vete a pensar a tu cuarto. Entonces el niño se estresa más. Pero se está angustiando más porque condicionamos el vínculo. Y él lo necesita para regularse. Entonces se hace un desastre. No se angustien. Entonces partimos de la calma y regulación del adulto siempre. No hay manera de regular a un niño si el adulto no está regulado. Me fascina, tatúenselo. Y ahí nos cambia, y ahí, exactamente, solo la calma del adulto calma al niño. Me fascina, sí, dicen mucho como que en su tormenta tú sé la calma. Exacto, porque ellos todavía no tienen ese regulador interno. El regulador eres tú. Y depende de ese regulador, es el regulador que van a tener ellos después interno. Su regulador externo somos nosotros. Y ese regulador después va a pasar a ser interno. Entonces, ¿cómo queremos que sea su regulador? Sí. Entonces, seamos ese regulador que queremos que tengan nuestros hijos. Está increíble, Gaby, de verdad que qué padre tema. ¿Algo más que quieras agregar antes de pasar a la sección de verdadero y falso? No, nada, o sea, yo creo que nada más ser un poco más como compasivos con nosotros mismos como adultos, porque nos castigamos mucho que no lo hacemos bien, que algo estamos haciendo mal, que no sabemos qué hacer con nuestras emociones. O sea, tenemos que pensar que nadie nos enseñó, que tenemos que entrenarnos, que se vale aceptar que no sabemos qué hacer con nuestras emociones, que no son los únicos que no saben qué hacer con nuestras emociones. Así estamos los adultos, pero sí hacer algo para poder aprender a hacer esto de la mejor manera. Está padrísimo. Sí, eso es importantísimo. O sea, no queremos que se vayan después de escuchar este episodio sintiéndose culpables y no, yo, qué horror y cómo he podido regular a mis hijos. No se trata de eso, se trata de tomar responsabilidad y decir, bueno, esto es lo que está pasando y puedo hacer las cosas diferentes. Exacto. Y además, sí es una oportunidad como adultos de ir mejorando también nuestras propias estrategias de regulación emocional, que nuestros hijos nos las están haciendo saber todos los días. Todos los días. Entonces es un aprendizaje para nosotros, claro, todos los días. Sí, nos ponen a prueba. Sí, como dicen que los niños vienen a enseñarte tantas cosas. Nos sacan lo mejor y lo peor. Entonces eso peor que sentimos cuando ellos hacen berrinche y cuando nosotros nos desregulamos es una oportunidad para tener mejores herramientas. Siempre vamos a tener la oportunidad de mejorarlo. Siempre. No está el caso perdido ni cerrado, al revés. Justo eso iba a decir, ¿no hay casos perdidos? No. Ok, buenísimo. Sí hay ganas de cambiarlo, ¿eh? Sí. También tiene que haber una conciencia y una disposición por parte de los padres, y no está cañón. Sí, una intención de hacer un cambio. Ok, buenísimo. Entonces, bueno, ahora te voy a hacer unas preguntas. Me gustaría que me las respondieras con verdadero o falso y por qué. Venga. Órale. Me encanta. Si mi hijo pierde el control, yo necesito estar en control de mis emociones. Verdadero. Ok, buenísimo. Si no logro regular mis emociones, lo más probable es que mi hijo tampoco logre regular las suyas. Podemos decir que verdadero, aunque no nada más implican mis propias emociones, también las de mi pareja. Ok. O sea, el niño aprende de las mías, de las parejas y de los adultos alrededor. Ok, buenísimo. Como le enseñamos a nuestros hijos a regularse, ellos aprenden a autorregularse después. Verdadero. Ok, súper. Si yo le... Aunque, perdón, Dime. ¿Puedo? Claro. Sí. Aunque también aquí es bien importante, porque luego nos sentimos bien culpables los papás de que no lo hacemos bien. Los niños también vienen con un temperamento. Entonces, hay niños que son mucho más irritables y mucho más explosivos, o tienen problemas de integración sensorial. Entonces, muchas veces lo que hagamos los papás no es suficiente porque necesitan nuestras estrategias sensoriales o ayudarlos con su temperamento. Entonces, la combinación del temperamento de los niños con las estrategias de papá y mamá es lo que va haciendo su personalidad. Entonces, también no todo
es lo que hacen los papás. También los niños tienen un temperamento. Entonces, la combinación es lo que da como resultado esto, ¿no? Ok, perfecto. Sí, justo me contestaste una pregunta que viene al ratito, pero ¿qué pasa? Okay. Si yo le grito a mi hijo, le pego, le estoy enseñando cómo regular sus emociones porque deja de llorar. No, está controlando sus emociones, pero no está regulando sus emociones, porque él no está sabiendo qué hacer con el enojo, la frustración y la tristeza. Lo único que le estoy diciendo es cállate. Ok, perfecto. Oye, ¿yo me regulo emocionalmente como me enseñaron mis papás o mis cuidadores? Ya de adulto. Sí, una parte importante sí, aunque también tiene que ver con toda nuestra historia. Todos los tipos de vínculos que tuvimos a lo largo de nuestra historia también influyen. Pero muy, muy importante, los primeros años de vida, sí. Ok. Si mi hijo, verdadero. Si el temperamento de mi hijo es enojón, no hay manera de que logre autorregular su enojo. Falso. Sí, Le puedo yo ayudar, a pesar del temperamento que tiene, a manejar el enojo que tiene. Buenísimo. El temperamento tiene mucho que ver con la capacidad de regulación de los niños. Verdadero. Buenísimo. La capacidad de los padres o cuidadores de leer las emociones de los hijos, la capacidad que los padres tienen de leer las emociones de los niños, ellos aprenden a leer sus propias emociones. Ya no sé si me dicen. Bueno, ¿Sí? No mucho, pero, o sea, suena lógico, pero aquí lo que vale la pena decir es que si yo no estoy regulada como adulto, no puedo leer las emociones de mis hijos. Entonces, necesito estar en calma para leer mis emociones y, por lo tanto, leer las de mis hijos. Ok, y cuando logro leer las de mis hijos aprenden a leer sus propias emociones. Exactamente. Okay, gracias. Así está la cadenita, tal cual, tal cual. Gracias. Ajá. Los niños aprenden más por lo que ven que por lo que les dices. Totalmente. Porque todos tenemos, ese sería otro tema que vale mucho la pena platicarlo, pero todos tenemos esta, como se llama neurocepción, que es la capacidad de los seres humanos de percibir las señales del otro. Y entra por los sentidos, entra no nada más por lo auditivo, entra por lo visual, por lo olfativo, por lo táctil. Entonces, todos tenemos la capacidad de detectar lo que el otro nos está haciendo saber, aunque no sea el lenguaje. Está cañón. Entonces, ahí hay hasta incongruencia, inconsistencia en lo que yo veo y me está diciendo. Entonces, es mucho más probable que aprenda yo desde el modelo de lo que el papá hace o deja de hacer que lo que le digo. Sí, o sea, los niños le creen más, por así decirlo, al lenguaje no verbal que al lenguaje verbal. Totalmente. Está cañón. Y la última, para regular mis emociones, primero tengo que conocerlas y hacerlas consciente. Sí, la regulación emocional, no la regulación fisiológica, ¿eh? Okay. O sea, para calmar mi cuerpo no tengo que entender de dónde viene el enojo y todo. Yo lo único que tengo que saber es que estoy alterada, que necesito calmarme. Y después después del triángulo, la razón. Después entenderé por qué me enojé, qué pasó, qué me lo disparó. Pero hasta que no me calme, no voy a poder entender todo lo que tiene que ver con las emociones. Primero me calmo, Ok. Para después entender. No. Gaby, estoy feliz, está espectacular este episodio, o sea, me encantó que sí hayas venido a platicar de este tema que, digo, sé que tienes muchísimos temas en los que eres experta, pero este tema me parece importantísimo. Sí creo que para los papás es una área de oportunidad, toda esta parte de la regulación. No, totalmente, porque sí tenemos que aceptar que estamos muy desregulados los adultos. Que sí estamos muy acelerados, sí estamos estresados, sí estamos funcionando todo el tiempo con adrenalina, con cortisol, con hacer, ¿no? Hacer, dejar de hacer, producir, ¿no? Y todo eso, pues no ayuda a que los niños se sientan conectados con nosotros. Y no ayuda a mi cuerpo tampoco. O sea, esos niveles de adrenalina no son buenos para mi cuerpo. Nos están sacando justamente de la calma. Entonces, esa es una buena pregunta. Si queremos, sí, es como una reflexión, si queremos como adultos estar funcionando bajo la calma y no bajo el estrés. Está cañón. Y obvio, bajo la calma, es la respuesta correcta. Pues se vale decir que no, pero las consecuencias son, o las facturas por no estar bajo la calma, pues van a ser varias, físicamente
y en conexiones con los otros, ¿no? Y en vínculos. Entonces aquí el punto es, quiero estar funcionando desde otra frecuencia, ¿qué puedo hacer y cómo puedo hacerlo? Y ahí pues sí queda como la intención de los adultos de hacer un cambio, que nos vendría muy bien como sociedad, ¿eh? Exactamente. Gaby, 1,000 millones de gracias por estar aquí. Está padrísimo este episodio. Creo que muy, muy necesario para todos los papás que nos están escuchando. Gracias de verdad a todos por escucharnos y nos vemos el próximo miércoles. Bye. Gracias. Bye a todos.